¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien. ¿Recuerdas algo de lo que vimos en la clase anterior? Algunas cositas, no tienes que decirme todo. Em, en la clase anterior estábamos viendo partidas. Sí, sí. Estábamos viendo un repaso, ¿cierto? De lo Sí. que era eh, columnas, ¿cierto? Puesto avanzado, penetración en séptima, dominio en séptima, esas cositas. Vamos a seguir hoy revisando partidas. La partida de hoy, vamos a ver una partida donde pierde Niswich, pero pierde por ambicioso. Y es un ejemplo de una partida en donde donde abandona el centro, intenta hacer el ataque contra el peón criminal. ¿Te acuerdas del peón criminal? Sí. Ya. Entonces, él trata de hacer ese procedimiento, pero su oponente simplemente hizo F3 y se quedó ahí tranquilito y no le funcionó. Ya, vamos a ver la partida entonces. A ver, espera un poquito. Vamos a ver algo. ¿Está todo bien? Ya. Bien, en esta partida eh, juega Tichman contra Ninswich en Carcerval en 1911. Bueno, en esta partida las blancas logran un peón central móvil, peón criminal, ¿cierto? El peón de 4, al que las negras se ponen en la columna situando un caballo en el puesto avanzado de E5. Una estrategia que se ve coronada por el éxito, pues logran capturar al agresor. Las negras, sin embargo, estropean su labor en el final, agotadas por el esfuerzo. Bueno, vamos a la partida. Tichman juega de 4, el maestro juega de 5, caballo F3, D6. Bueno, esta es una de las defensas más preferidas por Niswich, porque acá el blanco por lo general juega de 4. Entonces aquí se crea la tensión central y el maestro por lo general hace abandono del centro haciendo E por D4. Bueno, sigue caballo F6 y acá hay una variante, la vamos a ver al tiro, que es D por E5, D por E5, dama por dama, rey por dama y caballo por E5, alfil E6 y acá no recuerdo qué se juega. Mm, 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 mm. Supongamos que juega F3 para defender el peón. Caballo B7. Y bueno, aquí la verdad es que no recuerdo. Pero en esta variante las blancas, o sea, las negras también, una cosa así. Exactamente no recuerdo bien en qué momento. A ver, D por E5, D por E5, dama por D8, dama por D8, caballo por E5, alfil E6, F3. Bueno, aquí aparentemente las blancas tienen un peón de más y deberían estar mejor, pero la verdad es que las negras logran defenderse en esta variante. Así es que, por lo general, en vez de capturar D por E5, juegan caballo C3. A ver, ¿quién está hablando? Ya dice el Brain que no puede conectarse. Ya. Entonces, bueno, acá sigue el maestro con caballo BD7. Mantiene la tensión, lo cual es crucial en estas partidas. Siempre hay que mantener la tensión. Lo máximo que se pueda. Alfil C4, el blanco tiene un desarrollo envidiable. Alfil E7, el negro está restringido de espacio, si puedes darte cuenta. Se enroca y se enroca. Hasta aquí, el desarrollo del blanco es espectacular. Las blancas siguen con dama de 2. Esta maniobra dama de 2 es para defender el peón y para dar paso a la torre por D1 y le hacen un rayos X a la dama. ¿Tú más o menos entiendes esas cositas? Em, sí, un poco. Ya. Tú más o menos captas eso de los rayos X hacia las piezas, ¿cierto? Por ejemplo,
cuando se hace un torre de 1, tú sabes que en el fondo es un ataque hacia la dama, ¿cierto? Sí. O todavía no eres muy consciente y acabas de darte cuenta. No era muy consciente. Ya. Ahora, cuando empiezas a jugar tus partidas, ten en cuenta eso. Sobre todo con jugadores que son de mayor nivel que tú. Cuando te jueguen un torre de 1, pone ojo porque vas a tener que sacar tu dama. En algún momento, en un par de jugadas más adelante, dos jugadas más adelante, probablemente vas a tener que sacar tu dama. ¿Ya? Ese es un tip. Bueno, y el negro inmediatamente juega C6. ¿Por qué? Porque va a sacar su dama por C7. O sea, se antepone ya a torre de 1. Ni siquiera ha puesto el blanco torre de 1, ya el negro está creando una casilla para la dama. Bueno, y al punto también que evita caballo D5 y caballo E5. Estas jugadas de peón así, de C6, evitando las entradas de caballos, son muy importantes a veces en el medio juego. ¿Eh? Por ejemplo, te juegan aquí un caballo G6 y el blanco por lo general hace un G3 para que el caballo no entre en estas casillas. Y lo mismo, si un caballo negro hace caballo G6, quiere entrar por F5, por ejemplo, a menudo el blanco responde inmediatamente con G3. Bueno, se entiende que va a retomar la posición del alfil luego con alfil G2 para defender las casillas blancas que al hacer G3 quedan débiles. Lo mismo pasa al hacer G6, que quedan débiles las casillas de H6, G7 y F6, ¿cierto? Claro. Ya. Bueno, de este modo, jugando C6, las negras crean una especie de mayoría central de peones, si bien es cierto que el dominio en el centro sigue siendo de las blancas. Bueno, las blancas juegan A4, evitando un B5, que sería una especie de expansión de las negras jugar B5. Entonces hacen A4 para evitar B5. El carácter cerrado de la posición permite jugadas de peón en la apertura. Claro, la apertura está cerrada, no hay columnas abiertas, y cuando eso pasa, es posible hacer jugadas de flanco. Y en este caso, más encima, jugadas de peón. El negro coloca su dama fuera del ataque de la torre y sostiene a la vez el peón de E5. Y las blancas juegan alfil B3. Para poder avanzar eventualmente el peón de C. O sea, quieren hacer algo así. Eventualmente. Bueno, las negras tratan de impulsar B5 a toda forma, a toda costa. Quieren hacer B5. Y bueno, el blanco no le cree mucho que se va a venir por B5 y cree que el alfil quiere venir a clavar el caballo. Y evita caballo G5, G4 también. Y acá, en este momento, Ninsuit decide aplicar su receta. ¿Cuál es la receta? El primero, restringir al peón criminal. Para ello, abandona el centro. E por D4, caballo por D4. Decimos que abandona el centro porque no hay ningún peón en el centro por parte de las negras. Solamente hay un peón por parte de las blancas. ¿Cierto? Y acá comienza entonces el ataque hacia el peón criminal. Torre E8. Bueno, Tichman juega alfil F4 y continúa con su maniobra alfil F8. Eso lo vimos en el libro, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. Y ahora está atacando con caballo y con torre. Y está defendido por dama y por caballo. Pero el blanco agrega un defensor más y juega F3. Bueno, las negras juegan caballo C5. De esa forma le da vida al alfil. Y puesto que no hay un B4, está bien posicionado el caballo ahí, más encima presiona al alfil. El estudiante receptivo probablemente esperase aquí la inmediata ocupación de la casilla 5 con el caballo. Ah, claro, yo habría esperado caballo 5, pero por el momento a las negras les interesa más el cambio a fin de poder respirar. O sea, quieren capturar al alfil.
Como ya sabemos, el cambio es un interesante recurso técnico en posiciones asfixiantes. Quiere decir que si tú cambias piezas, te liberas un poco, tienes más espacio cuando estás restringido. El negro está restringido. Bueno, juega caballo C5, alfil A2. Y pierde al estilo de cambiar piezas, le juega caballo 6 y ahora tiene que cambiar algo. Bueno, el blanco juega alfil por 6. No entendí mucho esta jugada, pero dicen que es la mejor. Aquí el negro le da la oportunidad de hacer F por 6, teniendo un mini centro. O sea, no un mini centro, sino que un pequeño centro móvil que puede llegar a E5 y D5, pero captura con el alfil. Bueno, el blanco se quita el rayo X que le estaba haciendo la torre C2 y las negras vuelven a jugar torre A de 8. Estaba la amenaza caballo F5 pegándole al peón. Bueno, torre F1, alfil C8, nuevamente presionando sobre 4 y torre A D1. ¿Te fijas que los maestros cómo centralizan las torres? Sí. Esto es súper importante. Copiarlo al menos. Es muy importante. Bueno, y acá el maestro comienza a jugar contra el peón criminal, que es este. Juega caballo de 7. La idea es venir con caballo a E5 y aquí este peón queda bloqueado, completamente bloqueado. Bueno, tras haber completado el desarrollo armónico, aunque en realidad la carencia de espacio deja poco lugar para la armonía, las negras ocupan el puesto avanzado. Bueno, las blancas juegan caballo F5 y las negras juegan caballo E5. Ocupación de una importante casilla central con amplio radio de ataque. Cualquier intento por expulsar al caballo con F4 debilitaría al peón de E. Nota este detalle, ¿eh? Que el caballo aquí está tan bien puesto que no lo pueden expulsar con F4. Si lo expulsan con F4, el peón de E queda débil. ¿Capta esa parte? Sí. Acá juega el blanco caballo D4, intentando hacer algo. Y el negro se solidifica ahí, se consolida. Juega F6. Rey H1 se sale en la diagonal. Podían clavar al caballo, ¿cierto? Dama F7. Ya no tiene sentido venir por el flanco dama. Así que busca nuevas ideas. Dama F2 se sale el ataque del caballo. Dama G6 buscando el nuevo flanco, el flanco de rey. Hay cositas, este alfil está mirando acá en H3 también. Por acá está mirando por acá también el caballo. Hay temas. Bueno, el blanco juega B3. Y caballo F7. ¿Qué te parece esa jugada? Para mí es rara. ¿Cierto? Porque el caballo estaba súper bien en el 5. ¿Qué querrá hacer el negro? A ver si lo adivina. Poner presión en el peón de E. ¿Ya? ¿A través de qué? ¿Cómo? De D5. D5. Ya. Bueno, ahora se ha preparado el avance F6, F5. La respuesta es mucho, desde luego, pues las blancas no pueden emprender nada. Bueno, las blancas juegan rey H2.
poco defendiendo H2, o sea, H3. Torre de 7. Caballo de E2. ¿Y ahora qué jugarías con negra? Sí, está súper comprimida la posición. Vamos a girar el tablero, ¿te parece? Ya. Las negras juegan. A ver si. ¿Qué se te ocurrió? A ver. Mm, eh, caballo, caballo 5 o H6. Ya. Caballo 5 tiene sentido. Bueno, juegan F5. Eliminando al peón paralizado. Las blancas juegan caballo G3. Y acá. ¿Qué habrías jugado tú con negra? Mm, hubiera tomado. ¿Sí? Ya. Bueno, el maestro también. F por E4. Pero la verdad es que era mucho mejor jugar torre de E8. Doblar las torres en la columna primero. Y podría haber seguido, por ejemplo, E por F5. Alfil por F5. Caballo por F5. Dama por F5. Torre por... No, alfil G3. Torre por 1. Torre por 1. Torre por 1. Dama por 1. Y dama por C2. Con ventaja eh, negra casi decisiva. Ujú. Bueno, pero tomaron F por E4 y eso les permite a las blancas hacer caballo C por E4. D5, caballo C5, torre de E8, caballo D3, torre por E1. Las negras han igualado. Torre por E1, torre por E1 y dama por E1. Dama E6, dama por E6, alfil por E6 y alfil E3. Ahora veámoslo nuevamente desde el blanco. Fíjate cómo el blanco paraliza a los peones negros. Mira, fíjate cómo los peones negros están en blancas y el alfil de casillas negras domina todas las casillas negras. Y el caballo también. Así es que es un muy buen equipo. Fíjate, por ejemplo, estas casillas como están controladas por las blancas. El control blanco es, pero poderoso. Bueno, esta buena jugada restringe a la mayoría de peones contrarios en el flanco de dama. Las negras debían haberse contentado ahora con unas tablas, pero en su ambición por ganar, acabaron perdiendo de una forma muy instructiva. Veamos. Bueno, hasta aquí habían jugado más o menos bien las blancas, pero ahora terminan embarrando todo. Siguieron
las negras con alfil de 6. El blanco juega F4, rey F8 para llevar al rey al centro, rey G1, se reagrupa el rey, G6, ahí está. Mira, el caballero de G está abanicado por un peón en G6. Esas cositas son de estrategia. Esas cositas hay que saberlas. ¿Las sabías tú o no? Sí, pero pensé que no eran tan importantes. Sí, sí. Bueno, rey F2, H5, caballo C5, tocando el peón de B7, alfil C8, A5, un peón que detiene a 2. ¿Conoces ese concepto? Sí. Bien. Caballo H6, B4, rey F7, C3, caballo G8, rey F3, caballo F6. Bueno, las negras han maniobrado bastante bien, ¿sí o no? Sí. Alfil D4 lo juegan las blancas. Aquí todavía están en igualdad por si acaso. ¿Ah? Alfil por C5, alfil por C5. Sigue la igualdad. Alfil E6. Y esa fue como una especie de error. Y ahí el blanco tomó una ventaja. Alfil D4. Caballo E4. ¿Qué juega acá? Mm, creo que tomaría cambiar de caballos. ¿Ya? Bueno, el blanco juega caballo E2. No hace caballo por E4, porque viene D por E4 jaque, rey por E4 y alfil D5 y se cae el peón de G2. Y probablemente el de H3. Mm, Entonces, caballo 2, alfil F5. Esto no sirve, pues las negras tienen a todos los efectos un peón de menos, ya que su mayoría está frenada, mientras que la blanca es móvil. G4. La mayoría blanca comienza a ponerse en movimiento. H por G4, H por G4, caballo de 2. ¿Qué juegas ahora? Rey G3. A ver. No, sí, rey G3. Alfil C2. ¿Y ahora? mm, G5. Caballo G1. Rey E6. Rey H4. Alfil C2. Y eh, caballo H3. Caballo 4. F5. Bueno, aquí las blancas imponen su mayoría a base de un ingenio. F5, G por F5, caballo F4. Nótese que las casillas están impedidas para el rey. No puede seguir apoyando a su peón. Rey F7 juega. G5. Ya, a ver, tenemos
G3. Juega alfil C2, caballo G1, rey E6, H4, alfil D1, caballo H3, caballo E4. Ahí estábamos, ¿o no? Sí. Ahora las blancas imponen su mayoría a base de un ingenio y juegan F5. F5. ¿Por qué habrán jugado F5? Para que el peón quede pasado. Correcto. G por F5. ¿Y ahora qué juegan las blancas? Caballo F4. Caballo G4. F4. F4. Correcto. Y G5. ¿Por qué habrán jugado G5 en vez de G por F5? Porque la columna F, el caballo ya no lo puede defender. Si G por F5, juegan caballo F6. Y el caballo controla casillas importantes de la coronación del peón. En cambio, con G5 no es igual, tiene que sacrificar el caballo. Entonces juega alfil y G4, intentando que el rey no pueda hacer nada. ¿Qué juega ahora el blanco? F6. ¿Ah? F6. G6. G6 jaque, ¿cierto? Bueno. Rey F7. ¿Y ahora? Caballo E6. Caballo E6, interesante, entregando el caballo para coronar, ¿cierto? Pero Sí. te capturan el caballo, G7 y te juegan F7 luego. Sí. Caballo E6, rey por E6, G7, F7. Bueno, las blancas aquí jugaron G7, directo. Y obviamente que las negras van ahí a evitar que el peón corone. ¿Qué juegan las blancas aquí? ¿Se te ocurre? Caballo G3. Caballo G6. H3.
H3. Juega caballo G6. Si captura, dama, ¿cierto? Entonces el caballo de G6 no se lo puede comer. Trata de hacer algo. Algo. La verdad es que, ¿cuál es la idea de caballo G6? Mm, caballo E7. Correcto. Caballo de 7 coronando, ¿cierto? Sí. Entonces juega C5, una medida desesperada para tratar de que el blanco se distraiga, pero el blanco captura y no ha pasado nada. Y ya Nisu dijo ya no tiene sentido seguir eh, alargando la agonía y abandona. Bueno, esta partida la pierde Niswich no por eh, no porque haya funcionado mal su plan de restringir y capturar al criminal, al peón criminal, sino que se equivocó en el final nomás. Ya, una elección importante para rescatar en el caso del estudio del final, que nunca deja de ser importante al final. Uno puede saber mucha estrategia, pero ahora te puedes dar cuenta que hasta un maestro, eh, después de haber jugado muy bien la apertura, haber jugado muy bien el medio juego, eh, se, se tropieza un poco en el final y eso le significa la derrota. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a la partida de Van Vliet. Bueno, esta partida constituye un excelente ejemplo de juego en la columna abierta. O sea, vamos a ver una partida de juego por columna. Las negras construyen una posición superior y sin utilizar ningún puesto avanzado se abren paso hasta la base enemiga. Esta partida fue jugada en Ostende en 1907 contra Desnosko Broski, un jugador muy popular con negras, contra Van Vliet, un jugador más o menos desconocido que llevaba a las blancas. Así es que eh, vamos a ver la partida desde el punto de vista de Desnosko Broski. Bueno, las blancas juegan D4, las negras responden D5 y las blancas plantean el sistema COI E3. Bueno, las negras inmediatamente atacan el peón de D4, C3, las blancas se preparan para si captura de C5 por D4, hacer C3 por D4, ¿cierto? Sí. E6 y alfil D3. Ahí está el sistema Koye. Caballo C6, pero ahora Van Vliet adopta el muro de piedra. ¿Conocías el muro de piedra? Eh, sí, lo conocía. Ya. Este es el Stonewall, o muro de piedra. Juega F4. Bien, las negras siguen caballo F6, caballo D2, eh, dama C7 y caballo G F3. Hay que al Stonewall, que en esa época era una apertura, un sistema bastante practicado. Es como un Londres de ahora, que lo jugaban cuando no querían pensar mucho, una cosa así. Bueno, las blancas al jugar caballo GF3 omiten la amenaza planteada con dama C7. Aquí mejor hubiese sido caballo H3. Qué increíble, ¿ah? Qué increíble que esta habría sido mejor jugada que caballo F3 cuando caballo F3 es lo más natural que hay. Bueno, y ahora las negras hacen una jugada estratégica muy buena, según ellos. Yo la verdad es que no le veo mucho lo bueno. Hacen C por D4, buena. C por D4 y el maestro le pone el símbolo de buena. Ahí. C por D4.
Bueno, las blancas capturan C por D4. La jugada posicionalmente correcta aquí era E por D4. Bueno, aquí el maestro dice que mejor era E por D4. Por la columna abierta y seguramente por la debilidad del peón de E, que el alfil no puede liberarse y el alfil queda encerrado. Debe ser por eso, creo yo. A ver, dice, la jugada posicionalmente correcta aquí era E por D4, con lo que las blancas obtienen la columna abierta E, un puesto avanzado en la casilla E5. Mientras que el peón de C3 cierra la columna C, impidiendo que se utilice por parte de las negras. Aquí, sin embargo, con tal capturas, las blancas perderían un peón. Pese a todo, la captura temática era preferible a la textual. Por ejemplo, después de E por D4, dama por F4, caballo C4. Ah, por eso capturó C por D4, porque E por D4 perdió un peón. Seguramente por eso fue. Caballo C4. Dama C7, atacar a dama, ¿cierto? Con el alfil. Caballo C a E5. Alfil E6. Dama E2. Dice, las blancas cuentan con un espléndido puesto avanzado, perfectamente protegido en la columna E, en el que las negras no pueden permitirse cambiar. Por ejemplo, si las negras juegan alfil por E5, viene D por E5, caballo D7, alfil F4, y si por ejemplo F6, seguiría E por F6 entregándole alfil, dama por F4, G por F7, torre G8, dama por E6, jaque, y las blancas ganan. Mientras que la columna E, con su puesto avanzado en E5, o su equivalente con el peón en E5, por ejemplo, siga en poder del primer jugador, su posición sería muy buena, aún con el peón de desventaja. Entonces, dama C7, si caballo C4, por ejemplo, podrían jugar dama G4, y las blancas tienen caballo E3. Caballo E3 buena. ¿A dónde van las negras? H solamente, ¿cierto? Acá. Sí. Pero queda un poco atrapada esa dama, ¿cierto? ¿Cómo se podrá ganar? Bueno, a ver, sigamos con la partida. Hacen finalmente C por D4. Caballo B4. Alfil B1. Esas jugadas como si te atacan en el alfil de D3 con caballo B4, ¿tú juegas alfil B1, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Ah, ya. ¿Tienes conocimiento de esa jugada? Ya. Bueno, juega alfil de 7. A3 para que se vaya el caballo. Pero las blancas acá juegan otra cosa. ¿Qué jugarías tú con negras acá? Registraría el caballo. Sacaría el caballo. Sí. Acá las negras jugaron torre C8. ¿Qué está pasando? A ver.
Y el blanco toma el caballo, Ujú. las negras toman el alfil. Eso, muy bien. Solo gracias a esta sutil jugada tiene sentido la maniobra de caballo que parece de principiante. Caballo B4, que se inició en la jugada 8. Bueno, ahora las blancas obviamente enrocaron para no perder el alfil. Y ahora sí está atacado el caballo. Pero las negras juegan algo interesante. ¿Qué jugarían las negras? Caballo C2. Caballo C2. Es interesante caballo C2. Pero antes de eso, las negras juegan alfil B5. Para luego de torre E1, ahora sí meter caballo C2. Bueno, las blancas entregan el alfil. Dama por C2. Dama por C2 y torre por C2. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? La pareja de alfiles. Ya, ¿qué más? La séptima. Eso, columna abierta y séptima. La torre acaba de penetrar en séptima. Bueno, H3. Las negras han alcanzado la séptima fila, además de la diagonal F1 a 6. Para su alfil y la casilla E4 para su caballo. Bueno, H3, alfil de 6, caballo B1, caballo E4. Con todo para arriba. Vamos para arriba. Bueno, no se trata de un puesto avanzado, tal y como lo concebimos, pues la columna abierta falta en esta posición, pero no deja de ser un buen sustituto. Bueno, no es un puesto avanzado como tal porque falta la columna abierta, ¿cierto? Este es un puesto avanzado, pero aquí no hay columna abierta, ¿cierto? Bueno, las blancas juegan caballo F de 2. Las negras juegan alfil de 3, caballo por E4, alfil por E4. ¿Qué tenemos aquí? Mm, un, un ataque contra el enroque. Ya, parecido al molino, ¿cierto? Sí. Ya. También habría sido bueno, dice el maestro, D por E4. O sea, esta. Con un alfil incrustado en D3. Esto nos permitiría entender el valor de una diagonal o una columna gracias a la casilla fortificada. En otras palabras, comprenderíamos de forma concreta el valor de explotar un objetivo, el triunfo de una columna o una diagonal sobre la materia, en el sentido de que considero materia a un punto defendido. Bueno, siguió entonces alfil por E4, caballo de 2. ¿Y ahora qué jugarías con negras? Em, alfil de 3. Ya. Bueno, las negras jugaron rey de 7 sin perder tiempo. Entregan al alfil. Caballo por E4, D por E4. ¿Por qué harían esto las negras? Para doblarse en la columna C.
Eso, porque tienen conquistada la séptima fila, entonces eso ya es algo bastante importante, ¿cierto? Bueno, las blancas están totalmente de manos atadas y juegan torre B1. ¿Y ahora qué juegas con negra? Torre de H, C8. Excelente. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Las blancas juegan B4. Y ahora las negras explotan el poseer la séptima y en este caso la sexta. Bueno, las blancas tratan de hacer algo, rey F1. Y las blancas se dan un gustito. Rey C6. Ahí tratan las blancas de hacer algo, alfil B2. ¿Qué juegas con negra? Torre B3. Excelente. Torre B3. Bueno, torre 2. Ahí se complicó un poco la cosa, ¿cierto? Sí. ¿Qué juegan entonces con negras? ¿Mm? Mm, ¿Cómo? ¿Cómo? Intercambiaría torres. Torre por E2. Sí. Torre por E2. Rey por E2. Y ahora, Rey 5. rey, B5. rey B5. Muy bien. Oye, estás jugando súper bien, ¿ah? Rey D2. Y ahora, 5. ¿cómo? A5. A4, ¿cierto? Rey A4. No. Entonces ahora está listo para sacar a la torre y meter el rey en B3. Rey E2. El blanco no puede irse a C2 porque soltaría el peón D3, ¿cierto? Y el alfil no puede ir a C1 porque cae la torre. Entonces el peón D3 está solo. Solo, solo, solo. Bien. ¿Y cómo podemos romper eso? Parece que el negro, perdón, el blanco parece que ha alcanzado una posición en la cual no se le puede entrar por ningún lado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Eh, Abrir línea ¿Ya? ¿Cómo? con intercambios. A ver, ¿qué jugada, por ejemplo, estás pensando? B5 para jugar A5. Ah, B5 para jugar a 5. ¿Y por qué no a 5 de inmediato? Ah, Estaba pensando que podía avanzar, pero igual pierde el peón. claro.
Estas son las sutilezas de los finales, mira. A5. Mira cómo tiene todas las piezas contra esto. Rey, torre, alfil y ahora un peón. Y todo organizado. Todo confluye en este punto. Increíble, ¿no? Bueno, aquí el blanco hace cualquier cosa. A por B4, A por B4 y finalmente la conquista del flanco completo con Rey por B4. Bueno, dice el maestro que A5 es la ruptura decisiva. La posición de la torre negra que mantiene atacado al peón blanco de E3 era ya demasiado fuerte para resistir. El resto es fácilmente comprensible. Claro que eso de fácilmente comprensible es para el maestro, ¿no? ¿Cierto? Ahí A por B5, A por B4, perdón, y Rey por B4. ¿Qué jugaremos ahora? ¿Cuál será el plan ahora? Te doy una pista. Tenemos un peón ahí que está fijado, que es una debilidad. ¿Qué otra debilidad le ves al negro? Perdón, al blanco. Sus piezas están atadas a la defensa. ¿Ya? ¿Qué pieza, por ejemplo? El, el alfil y se va a caer la torre. Claro, el alfil está clavado, ¿cierto? Porque cae la torre, se sale, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces tenemos ahí identificadas dos debilidades. ¿Cómo podremos entonces explotar estas debilidades? ¿Qué plan habría que trazar? A ver. Rey A4. Rey A4, pero si haces Rey A4, te pueden hacer torre A1 jaque y se destraba todo, el alfil se libera. Lo mismo si haces Rey C4, te dicen torre C1 y el alfil se libera. Y Rey A5 es nefasto. Ah, no tanto, no tanto. Eh, yo, yo avanzaría los peones del otro flanco para hacer cosas de campo. Ah, tú podrías, por ejemplo, H5 con unidad de A4. Sí, H4. Interesante, ¿ah? No, pero mira, si la clave está acá, mira. Tenemos el peón de 3 y tenemos el alfil eh, clavado. Ahí está la clave. Cuando identificas dos debilidades, tienes que trabajar sobre esas dos debilidades. El oponente no puede atender a las dos al mismo tiempo. O atiende una o atiende la otra, pero en el momento en que hace esto, se le cae una o la otra. Ese es el principio de las dos debilidades. Ya vimos que, por ejemplo, jugar Rey C4, Rey A4, Rey A5 no sirve.
Vamos, Atilio, si no está tan difícil. Es una jugada de rey. Con eso te lo dije todo ya. Mm, no creo que sea rey B5. Justamente, rey de 5, tremenda jugada. ¿Cuál es la idea? Mm. Poder atacar el alfil. Correcto, hacer alfil a 3. Atacar el alfil que está clavado. Esa es la idea. Así que rey B5. Muy buena. Bueno, el negro juega rey de 2. Y el negro finalmente juega alfil a 3. Juega ahí rey C2. Finalmente, mira, ni siquiera captura el peón. Bueno, está un poco obligado también, ¿eh? Porque está defendida la torre, claro. Torre por, alfil por, rey por. ¿Qué tenemos ahora? Un peón pasado. Un peón pasado. Y cuando tenemos un peón pasado en el final, generalmente, ¿qué nos permite hacer eso? Mm, mm. Eh, Avanzar con el rey para coronarlo. Nos permite hacer esto. Esto, atacar a este, o venir acá y atacar a este y comerse todo lo que venga. Y este tipo, si se viene a proteger esto, ¿qué pasa con ese? Se le pasa. Entonces el rey tiene dos opciones. O se queda aquí deteniendo al criminal, el que han pasado, o se va a defender su flanco. Pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso pasa en un final cuando hay un peón pasado. ¿Se te queda? Sí. Ya, vamos. Entonces juega rey C4. Blanco juega G4. Rey D3. G5 tratando de hacer lo posible. Rey por E3. Y ya nada que hacer, ¿cierto? Comprende el blanco que está totalmente perdido y que no tiene nada más que hacer. Una bonita partida de Snosko Borovsky, ¿cierto? Sí. ¿Qué se te quedó de esta clase? ¿Entendiste algo más o menos? Revisémosla, a ver. Tenemos ahí el sistema Koye. Esta jugada tiene que haberla pensado mucho el maestro, porque se pone a demorar el enroque. Cualquier mortal habría desarrollado el field de 6, se habría enrocado. No, el maestro juega ya. Y bueno, está además que Dama Jaque nos sirve porque viene el field de 7 y todas esas cositas, ¿cierto? Sí. Entonces, field B1, field de 7 vino igual, A3 y torres de 8, muy buena jugada. Se enroca y field B5, tremenda jugada nuevamente. Obliga a torre C2 y caballo C2 y el caballo no ha perdido ningún tiempo. Alfil por C2, dama por C2, dama por y tenemos una torre en séptima, que es lo que tanto hemos estudiado. H3, alfil de 6, recién ahora está sacando las piezas para enrocar. Caballo B1, caballo E4, instalando un caballo ahí en pleno centro. Caballo FD2 y alfil de 3
para prepararse cuando cambie caballo por E4, alfil por D4, con una especie de molino sobre G2. Caballo D2, evitando el molino. Y aquí una jugada que no es fácil de ver de repente cuando tú eres un poquito principiante, que es rey D7. Porque uno lo que hace es un enroque casi por ¿cómo se dice? Por inercia. Pero no, el rey se juega al centro, total la torre se va a jugar igual a C8. Caballo por, el peón va a tener todo el flanco de rey prácticamente. Y la torre está instalada en séptima. Torre B1, las blancas están manos atadas. Torre HC8, B4 y torre 8C3. Las dos torres están en campo enemigo. Rey C6, torre por, rey por, y la marcha triunfal del rey. Y ahora vemos que tiene 3 piezas sobre estos peones. 3 piezas, torre, rey y alfil. Y el blanco tiene sus piezas ahí atadas, el alfil quedó totalmente atado. A5 y rey por B5 para finalmente dar paso a los cambios, en donde quedamos en un final con un peón pasado que lo ganan las negras fácilmente, jugando de esta manera. ¿Se entendió? Sí. Ya. Los dejamos hasta acá. Que tengas muy buenas noches y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Bueno, chau. Chau.